Entonces, Salmo 39, y hoy vamos a ver entendiendo el amor de Dios mediante la disciplina. Entendiendo el amor de Dios mediante la disciplina en el Salmo 39. Pues antes que nada vamos a leer este salmo. Pues es un salmo de David, y David dice: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad, como la polilla consume lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparte de mí tu mirada, para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Hay un señor que se llama Thomas Brooks que dijo: donde Dios ama, aflige con amor, y donde Dios aflige con amor es donde tarde o temprano les enseñará a esas almas lecciones que les harán un bien por toda la eternidad. Uno de los aspectos más hermosos del cristianismo y único entre todas las religiones del mundo es que Dios adopta a viles pecadores y los trata como hijos. Esa verdad la encontramos en el capítulo 8 de Romanos, en los versos del 15 al 17, donde dice: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio: pasamos de ser enemigos de Dios, pasamos de ser criaturas rebeldes contra Él, a ser hijos suyos. Pasamos a tenerlo como un Padre amoroso que nos cuida y nos sustenta y nos satisface todas nuestras necesidades espirituales, todas las necesidades físicas, y todo eso es para su gloria. Pero dentro de esa hermosa verdad de que Dios nos adopta como hijos, también hay un aspecto de este amor como Padre que muchos no saben, no conocen, o a veces que no quieren aceptar. Esto es que así como los padres terrenales tienen que disciplinar a sus hijos cuando no se portan bien, así también el Señor tiene que disciplinarnos a nosotros que somos sus hijos cuando no lo obedecemos. Esa verdad la encontramos en el capítulo 12 de Hebreos, versículos del 5 al 7, y se los leo. Dice: además han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, esta verdad es que Dios disciplina a sus hijos cuando pecan, no porque no sea amoroso, sino más bien porque es amoroso Dios.
El verdadero amor, ¿cuál es? Es aquel que busca el mayor y el mejor bien al que se ama. Y el cómo una persona reacciona a la disciplina del Señor habla mucho de su condición espiritual. Los creyentes sabios y maduros son aquellos que se humillan bajo la disciplina del Señor y que detienen su boca y no hablan en contra de Dios en medio de la aflicción, de lo que les pueda estar pasando por la disciplina del Señor. Y esa fue la experiencia de David en el Salmo 39, ahí quedó registrada, donde vemos cuál fue la respuesta de David cuando vino la disciplina divina. Lo que David decidió hacer fue humillarse y confesar su pecado y dejar una actitud de orgullo, dejar una actitud que dice, no, yo no he pecado y no tengo de nada que arrepentirme. Entonces, de la experiencia de David podemos aprender mucho. Es por ello que debemos de meditar en este salmo hoy. En los versos del 1 al 3 del Salmo 39 vemos el silencio de David, un periodo donde David no quería confesar su pecado al Señor. Entonces dice David en el versículo 1, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Entonces, aquí tenemos a David bajo la disciplina del Señor porque ha cometido pecado y no lo ha confesado. Es un hecho de que si somos hijos de Dios y tenemos pecado en nuestra vida, el Señor nos va a disciplinar. Si alguien ha sido transformado, si alguien ha sido perdonado, justificado, santificado y cambiado por Dios, también ha sido adoptado por Él. Pero otra vez, el ser un hijo de Dios no solo implica una relación con Él como Padre, no solamente implica acercarnos a Él, adorarle, no solamente implica decirle Abba Padre y poder descargar nuestras preocupaciones, nuestras dolencias y todo lo que tenemos hacia el Señor. Todo esto es verdad y todo esto es hermoso, pero también siempre hay que tener en cuenta que Dios es un Padre para el creyente y como Padre va a disciplinar a sus hijos. Ahí en el libro de Proverbios se encuentran muchas enseñanzas sobre la disciplina de un padre hacia su hijo. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 13:1 es uno. Dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. También en Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Y un poquito más directo, Pablo en Efesios 6, verso 4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, si los padres terrenales deben de disciplinar a sus hijos, otra vez, ¿cuánto más el Señor no debe disciplinar a todo aquel que recibe por hijo? Si comenzamos a desobedecerle y a mostrarnos obstinados y orgullosos y no confesamos nuestro pecado, Él nos va a corregir. ¿Por qué? Por amor. Entonces, es un gran amor que muestra Dios hacia sus hijos. El mayor bien que Dios busca para cada uno de nosotros, ¿cuál es? El que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es el principal propósito de Dios para todos nosotros, que nosotros seamos como Cristo. Y una de las maneras en que Él lo hace es que si nosotros desobedecemos y nos apartamos de ese propósito que es el ser como Cristo, Él nos va a disciplinar, nos va a corregir para ser como Cristo. La disciplina del Señor no es nada fácil. El Señor nos disciplina de muchas maneras. El Salmo 30 que les leí ahorita habla cómo David estuvo enfermo, se enfermó, y eso fue la disciplina del Señor. El Señor le mandó una enfermedad para que en la enfermedad David confesara sus pecados y se arrepintiera. Entonces el Señor corrige de muchas maneras. Y como nunca es fácil, lo que David se propuso ahí en el verso 1 fue no hablar contra Dios. O sea, el decirle, Señor, ¿por qué me haces esto? Señor, ¿yo qué te hice? Señor, ¿por qué me tienes así? Señor, ¿por qué me pasó esto? David dijo, yo no voy a hablar contra el Señor.
¿Por qué? No sea que algún incrédulo lo escuchara a David y su testimonio se cayera. Tanto fue su preocupación de que un no creyente escuchara a David decir cosas contra Dios, que dijo, me quiero poner una mordaza como los animales, un tapón en la boca para que no me escuchen, para que nadie me escuche blasfemar a Dios. Esa fue la actitud de David. Y esa muchas veces va a ser nuestra reacción cuando estemos bajo la disciplina del Señor. Vamos a querer hablar contra Él, le vamos a querer reclamar y decirle, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo esto? Pero otra vez tenemos que entender que lo está haciendo porque nos ama y nos va a corregir. Y debemos hacer el mismo compromiso de David, todos nosotros hoy, no hablar contra el Señor cuando venga su disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros mismos caímos en ella. Es por nuestra obstinación y nuestro orgullo que el Señor nos tiene que disciplinar. ¿Y cuál es tu actitud cuando estás bajo la disciplina del Señor? ¿Blasfemas y hablas contra el Señor? ¿Le reclamas y le dices, Señor, ¿por qué estoy así? ¿O entiendes que has pecado y lo confiesas delante del Señor y te resuelves a qué? A no hablar contra Él, porque has aceptado que es por tu pecado. Dice el verso 2, enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. David fue un ser humano, como tú y como yo. No fue perfecto y tampoco estuvo sin pecado. Es el punto del Salmo. David pecó y como tú y como yo estuvo bajo la disciplina del Señor. Lo que hizo David fue obstinarse en su pecado y decidió no confesarlo a Dios. Es lo que dice él, enmudecí y callé, no le quise decir nada a Dios. Pero tanto fue su silencio que ni siquiera podía hablar acerca de lo bueno. Cuando nos obstinamos en nuestro pecado no podemos servir a Dios, no podemos alabarle, no podemos cantarle, no podemos hablar sobre Él, no podemos ni siquiera leer su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, has pecado, necesitas arrepentirte, has pecado, necesitas arrepentirte. Entonces por eso David ni siquiera podía hablar acerca de lo bueno. ¿Por qué? Porque no había confesado su pecado. Y es por eso que es tan grave y tan letal el no confesar nuestros pecados a Dios, porque afecta nuestra vida espiritual. No podemos orarle, no podemos alabarle, porque tenemos pecados sin confesar a Dios. Y es por eso que si no confesamos nuestro pecado, ni siquiera vamos a poder hablar acerca de Dios. Y dice el final del verso 2 y el 3, ¿qué pasó cuando David decidió callar? Se agravó mi dolor, dice David. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Estas son palabras que David está usando para escribir qué pasaba dentro de él mientras no le confesaba a Dios su pecado. Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando no confesamos nuestro pecado a Dios? Se agrava nuestro dolor. El pecado es muy absurdo. Cuando un genuino creyente, si tú eres un creyente verdadero y pecas, no te vas a sentir bien. No puedes sentirte bien si eres un verdadero creyente. Dentro de sí mismo, el creyente, ¿qué es lo que hace? Reconoce que ha pecado y reconoce que no es placentero el pecado. El pecado nos engaña. Dice, esto es mejor, pruébalo. Y muchas veces caemos y ¿qué encontramos? Que era un engaño. No es cierto que el pecado es placentero. Entonces al pecar tenemos dolor y culpa. Pero aún más, cuando nos quedamos callados y no se lo confesamos a Dios, el dolor y la culpa aumentan mientras no confesemos el pecado a Dios. Y es aquí cuando el pecado nos hace masoquistas. Caemos en pecado, no nos sentimos bien y todavía lo callamos. ¿Y cómo nos sentimos? Peor. Parece que nos gusta el dolor, parece que nos gusta estar así, pero vaya, es lo que es el pecado, nos hace personas necias, absurdas, parece que nos gusta estar así. Y la persistencia nuestra en callar el pecado terminará en que el Espíritu Santo nos redarguya cada vez más, tanto que nos va a tener que doblar en algún momento y nos va a tener que hacer que hablemos sobre nuestro pecado hacia Dios. Ahí dice David, meditaba en mi pecado, ¿verdad? Dice David en el verso 3,
mientras meditaba en esto, se encendió el fuego. O sea, esto quiere decir que ni siquiera el meditar en ello soluciona las cosas. Mientras más medites en ello, dice David, se encendió el fuego, o sea, aún empeoraba la situación. ¿Por qué? Porque ni siquiera se lo confesaba a Dios. Este salmo está hablando de ti. Estoy seguro que en este momento el Espíritu Santo te está redarguyendo de algún pecado que traes cargando y no has confesado a Dios. Y te pregunto, ¿por qué te resistes a confesarlo? ¿Qué es lo que te detiene que te arrodilles y le digas a Dios perdón por esto que hice la otra vez? O sea, ¿por qué prefieres estar bajo este dolor que David está describiendo? ¿Por qué prefieres que se encienda el fuego? Cuando puedes tener con Dios una relación hermosa, una relación preciosa, si confiesas tu pecado. Lo que tienes que hacer, como David dice el verso 3 al final, entonces dije con mi lengua. Ahí es cuando se acaba este dolor, cuando por fin hablas, y lo que tienes que hacer tú hoy es igual, hablar de tu pecado a Dios. En los versos del 4 al 6, David reflexiona sobre lo breve que es la vida y cómo es absurdo pecar, cómo es absurdo callar nuestro pecado si la vida es tan breve. Vamos a leer los 3 versos. Dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces aquí David ya se está presentando con un corazón humilde. Ha entendido que no es nadie para estar peleando contra Dios, contra el gran yo soy. Es como nada delante de él, es como un soplo. David no es nadie para estar peleando contra Dios. Primero, David le pide a Dios que le ayude a entender lo breve que es, lo débil que es. David solo vive aquí con algunos años. ¿Y nosotros? También, nomás vivimos algunos años aquí. Es por ello que David le ruega a Dios que lo ponga en su lugar. David dice a Dios: ponme en mi lugar, ayúdame a reconocer que no soy nada delante de ti. David quiere que por medio de esta disciplina Dios le haga entender lo efímero que es. ¿Qué es efímero? Lo temporal, lo transitorio, lo corto que David es, lo corto que David tiene de vida. O sea, David dice: ayúdame a entender que no soy especial. Acuérdense que David fue un rey y los reyes tienden a enorgullecerse. Y David dice: soy un soplo como todos, ayúdame a entender eso, Dios. Y David reflexiona que toda la vida de todos los hombres es muy corta. Y cuánto más corta no será comparado con Dios, que es eterno. Ustedes pueden contestar esa pregunta. Y David dice: inclusive el hombre más fuerte, dice, ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, aún fuerte, aún muy sano, esas personas que se cuidan mucho, aún aquel hombre que vive 120 años, ¿qué es delante del Señor? Un soplo, dice ese versículo. No es nada delante de Dios. Dice David: ciertamente en vano se afana el ser humano. O sea, aquí habla de uno de los pecados más comunes que existen, que es el orgullo, ¿sale? De creer que todo va a seguir como nosotros pensamos. Santiago, en el capítulo 4, ataca este pensamiento. En Santiago 4, del 13 al 15, dice Santiago: oigan ahora ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes no saben si siquiera van a estar vivos mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice Santiago. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces aquí Santiago está hablando igual que David: en vano se afana el hombre en hacer todas las cosas que hace. ¿Por qué? Dice Santiago: es un vapor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Decirle al Señor: si el Señor quiere, vamos a vivir mañana. Si el Señor quiere,
vamos a hacer esto o aquello. También David al final dice: ciertamente en vano se afana y acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces menciona lo vano que es vivir, es estar viviendo día a día. ¿Con cuál fin? Con el de hacer riquezas, con el de tener dinero, el de tener cosas, el de tener posesiones. Eso es vano. Tristemente, el mundo en el que vivimos hoy, esa es la meta que te pone. Trabaja, cómprate las cosas, haz una fortuna y así vive. Esa es la meta que nos están poniendo día con día en todos los medios. Y la pregunta es, si el tiempo es tan corto, ¿por qué afanarnos para vivir con esa meta? Vivimos aquí unos años, ¿por qué tenemos que tener esa meta tan vana si estamos aquí tan corto tiempo? David lo que te dice es: un día te vas a morir, ¿de qué te sirve todas las riquezas que puedas juntar? Dice: ¿quién te las va a recoger? De hecho, Cristo, el Señor Jesús, en Lucas 12:20, explicó algo muy similar sobre un hombre que tenía como única meta el hacer dinero. Esa es la única meta de ese hombre. Y dice Cristo en Lucas 12:20, dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Aquí Jesús está hablando igual que David. Está diciendo que es en vano vivir con nuestra mente al 100% enfocada en las riquezas. Necesitamos empezar a mirar y hacer tesoros, dice Jesús, en el cielo, donde la orina y la polilla no la corrompen. Entonces somos unos necios, dice el Señor Jesús, si vivimos esta corta vida con el único propósito de hacer riquezas. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestra meta en la vida, hacia qué le estamos tirando. El tiempo es muy breve y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. No sabemos si vamos a estar mañana con vida. No sabemos, así como dice Jesús, si Dios quiere reclamar nuestra alma hoy o mañana. Entonces, con todo lo que hagamos, con nuestros trabajos, con nuestras familias, nosotros mismos, todo lo debemos de hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios nada más, no para nosotros. Dice Romanos 11, todo es para Él, por Él y de Él. Así que nuestro tiempo también es de Él y por eso lo debemos usar para Él. Entonces no sabemos, y tú no sabes cuándo Dios quiera reclamar tu alma. Y la pregunta es: ¿tú estarías listo si Dios reclama tu alma hoy? ¿Tú estarías listo si Dios reclama tu alma mañana? Devolviéndonos al Salmo 39, de los versos del 7 al 11, aquí es cuando David suplica por el fin de la disciplina. Aquí es donde David confiesa su pecado y le pide al Señor perdón. Aquí es cuando David ha recapacitado. Una vez que ha meditado sobre la brevedad de la vida, lo que hace David es confesar su pecado. Dice en los versos 7 y 8: y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Entonces David hace una pregunta muy, muy importante. O sea, en medio de su aflicción y de su dolor, ¿quién es quien lo podrá librar de ella? ¿En quién debe confiar David para su salvación de esa situación y para el perdón de sus pecados? ¿En quién debe esperar? En resumen, ¿a quién debe de voltear a ver David? La respuesta es obvia: en nadie más que en Dios. Y dice David: Señor, ¿a qué espero? En ti está mi esperanza, no en otra cosa, no en el dinero, no en mi familia, no en nadie más que en ti, Señor, está mi esperanza. ¿Y tú a quién esperas? ¿En qué o en quién esperas? Cuando estás en una situación difícil o cuando estás en la disciplina del Señor, ¿en quién esperas? La respuesta es: debes de esperar en Dios. Él es el único que puede perdonarte. Él es el único que te puede sacar de su vara.
Para esto lo primero que hay que hacer, así como David, es pedir misericordia y perdón al Señor. Dice David, líbrame de todas mis transgresiones. Perdóname, Señor, las estoy confesando. Esto es por estos pecados que David se ha guardado y por todos los que ha cometido. Dice, perdóname, Señor, líbrame de ellos. Este es el primer paso y a la vez es el más difícil. Es cuando debemos de humillarnos delante del Señor. O sea, a veces pasamos mucho tiempo con el pecado. Sabemos que Dios lo sabe, Dios lo conoce, y nosotros estamos con la vergüenza de doblarnos ante el Señor y decirle, Señor, tengo tantos días sin confesar este pecado y tú lo sabes. Eso implica humillarnos delante del Señor. Por eso es difícil, por eso es tan difícil a veces doblarnos hacia el Señor, doblar nuestras rodillas hacia Él. Entonces lo que tienes que hacer es confesar tus pecados tal y como fueron. No se te vaya a ocurrir nunca minimizar tus pecados al Señor, otra vez porque el Señor sabe cómo fue. Y también lo que debes hacer como David es pedirle perdón por todos tus pecados. Si quieres guardarte un pecado y no confesarlo a Dios, la disciplina del Señor va a continuar. Y es más, a lo mejor se va a agravar hasta que no lo saques a la luz. Y David no quiere ser la burla de los necios, dice, no me hagas la burla de los necios. O sea, cuando estamos bajo la disciplina del Señor, no estamos bien con Dios. Nuestra relación con Dios está herida, está quebrantada. Y eso da ocasión a los necios, a los no creyentes, para burlarse de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos está escuchando. Nosotros no oramos, nosotros no leemos la palabra, y eso es ocasión para los no creyentes, para burlarse de nosotros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Que no mucho Dios? ¿Que no mucha Biblia? ¿Que no mucha oración? Es lo que pide David, Señor, no me hagas la burla de los necios. Y así como David se preocupó mucho por su testimonio con estas personas, con los necios. ¿Y qué importancia le das tú a tu testimonio para los no creyentes? A lo mejor una de las razones por las cuales no puedes predicar o no puedes predicarle el evangelio con éxito a ellos es porque no has confesado tu pecado hacia Dios. Es una de las principales razones. Entonces, ¿te preocupas por los no creyentes? Necesitas perdonar. Necesitas pedirle perdón al Señor por tus pecados. Continúa la súplica de David. Vamos a leer los versos del 9 al 11. Dice, mudo me he quedado, no abro la boca. ¿Por qué? Porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga. Por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla consume lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo, dice David. Entonces, entendido su pecado y que eso lo llevó a la disciplina del Señor, David ha entendido que no debe y no puede decir ninguna palabra contra el Señor. Es cuando dice, mudo me he quedado, no abro la boca. ¿Por qué? Porque vino por su pecado. O sea, David ha entendido que el Señor es bueno, y como dicen los salmos, y que para siempre es su misericordia, y que esta situación difícil fue por su desobediencia, fue por su pecado. Entonces, otra vez es más que claro que la disciplina la llevó a cabo el Señor, es lo que dice David, porque tú eres el que ha obrado, tú eres quien me ha puesto aquí, Señor, porque tú quieres que yo me arrepienta. Y si se fijan, aquí David, una vez que se arrepiente, lo está tomando bien, no le está reclamando a Dios, sino que le está diciendo, Señor, me voy a quedar callado porque es por mi pecado, tú eres el que ha obrado en esto. De hecho, Job en 2:10 entendió lo mismo. Es cuando dice Job, ¿aceptaremos de Dios el bien y no el mal? Obviamente debemos de aceptar el mal de Dios cuando venga por nuestro pecado. No porque Dios sea malo, sino porque es amoroso otra vez. Entonces tú, cuando estás bajo la disciplina del Señor, puedes decir que vas a enmudecer y vas a callar, que no le vas a rezongar al Señor y vas a aceptar que viene de Él esa disciplina, o vas a seguir terco y le vas a reclamar y vas a culpar a Dios sobre eso. Entonces, después y solo después de la confesión del pecado, ahora David puede clamar para que Dios, que dice el verso 10, quite su plaga de él.
Por la dureza de tu mano estoy pereciendo, dice David. O sea, David no pudo haberle dicho eso a Dios antes de confesarle su pecado. Por eso dice David en el verso 8, líbrame de mis transgresiones, y en el verso 10 ya le puede decir, quita de mí tu plaga. Esa palabra plaga también se puede traducir como dolor, o también se puede traducir como infección. Entonces parece ser que la disciplina del Señor vino a David mediante una enfermedad. Y David dice, tu mano, o sea, es tu mano la que me tiene así. Y eso también viene en el Salmo 32. También habla, un salmo que habla sobre el pecado y sobre las consecuencias de callar el pecado. Dice el Salmo 32:4, porque día y noche que tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, cuando alguien está bajo la disciplina de Dios, empieza a sentir la dureza, la opresión, la carga, lo pesada que es la mano de Dios cuando disciplina. No es sino hasta que confiesas tu pecado a Dios cuando sientes que la mano de Dios se quita de ti. Entonces David reflexiona sobre su situación en el verso 11. Dice, es un hecho que el Señor va a disciplinar y azotar a todo el que recibe por hijo. Y tal y como la polilla consume todo a su alrededor, de la misma manera Dios empieza a quitarle la fuerza y en lo que se jacta el hombre mientras no se arrepiente de sus pecados. Donde él encuentre su fortaleza, el Señor lo va a deshacer como polilla. ¿Por qué? Para el Señor todos son como un soplo, dice David al final. Somos meros seres humanos pasajeros delante de Él. Entonces tienes que entender esto junto con David. El Señor te va a disciplinar si has llegado a ser un hijo de Él. ¿Cuándo? Cuando te apartes de sus caminos, cuando no le obedezcas, cuando andes necio, cuando andes testarudo y no hagas lo que Él te pide. En medio de la disciplina, ya sea enfermedad o cualquier situación que use el Señor para disciplinarte, es cuando puedes entender la brevedad de la vida y lo absurdo que es vivir esta vida alejada de Dios. Lo absurdo que es vivir esta vida sin el propósito de glorificar a Dios. Entonces no tardes en arrepentirte de tu pecado. O sea, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Él sabe que has pecado y está esperando a que te arrepientas de Él. No podemos engañar a Dios. Si confiesas tu pecado y cambias tu manera de vivir, Dios te va a perdonar y te va a ayudar a caminar como Él quiere. Y te va a ayudar a vivir una vida que le agrade. Esta vida cristiana no se lleva a cabo sola. El Señor es quien nos ayuda. Y por último, en los versos del 12 al 13, tenemos una petición final que hace David. Dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Entonces, por último, David apela al gran oído que tiene Dios para aquellos que se humillan delante de Él. Entonces, el arrepentimiento de David fue tan genuino que dice que derramó lágrimas. Dice, no guardes silencio ante mis lágrimas. Cuando tu pecado ha sido muy grave, cuando tu pecado ha pasado mucho tiempo sin confesarlo, el Espíritu Santo a lo mejor te va a redarguir de tal manera que vas a pedirle perdón a Dios llorando, con lágrimas. Las lágrimas no engañan a Dios, pero si tu arrepentimiento es tal que es con lágrimas, Dios sabe cuando es genuino y es perfectamente adecuado, no tiene nada de malo que le pidas perdón a Dios con lágrimas, no pasa nada. Continuando con este tema de David, que la vida es pasajera, que es como un soplo, dice, soy un extranjero y soy un peregrino, Señor. Yo nomás estoy aquí de paso. Yo no me voy a quedar con nada de aquí en la tierra. Yo no me voy a quedar aquí para siempre, dice David. Y por eso en vano me aferro a las cosas terrenales, es lo que está diciéndonos David. David reconoce que como nada de lo que hay aquí en la tierra es de él. Es un peregrino, es un extranjero. Por eso no tiene derecho de reclamarle a Dios
Nada. Nada es de David. Nada es nuestro. Nosotros nada más estamos aquí pasajeramente. En el verso 13 hay una frase que a lo mejor está rara cuando leemos: aparta de ti tu mirada. Es cuando le dice David. ¿Por qué le dice eso? Si se fijan, podemos igualar aquí la mirada de Dios con la disciplina de Dios. Es cuando le dice: aparta de mí tu disciplina, o aparta de mí tu mirada. Pueden leer Job 7:19 para ver que Job también dice las mismas palabras. Cuando Job está en su situación difícil, también le dice: aparta tu mirada de mí, aparta de mí tu castigo, lo que me estás mandando. Entonces, el que Dios retire su mirada de nosotros es en el sentido de la disciplina. Cuando Dios aparte su mirada de nosotros, todo se tornará en alegría, todo va a cambiar. Nuestra relación con Él se va a restablecer, nuestra salud, nuestra situación, nuestra circunstancia va a mejorar. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha quitado su mirada, su disciplina de nosotros. Algo que temía David era que fuera a morir por la disciplina del Señor, y es lo que encontramos al final del Salmo. Se aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. David tenía miedo que la disciplina del Señor lo fuera a matar. Es posible que un verdadero creyente caiga bajo la disciplina del Señor y sea tan obstinado que el Señor lo termine matando, aunque se escuche feo. Si no te arrepientes, el Señor te puede doblar de tal manera que puedes morir. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Se arrepintieron de su pecado? No se arrepintieron. ¿Y qué les pasó? El Señor los tuvo que matar. ¿Eran creyentes? Sí eran creyentes, pero se obstinaron en un pecado y no lo quisieron confesar. Estaban los apóstoles y delante de ellos no confesaron su pecado. ¿Qué hizo el Señor? Los disciplinó de la manera más fuerte. Y tú no tienes por qué llegar a tal extremo. No hay necesidad de eso. Hay muchas cosas que hacer en esta vida para el Señor. Y acuérdense, esta vida es tan corta que hay muchas cosas que hacer para el Señor. ¿Y por qué habemos de morir tan pronto? Y no nomás morir así, morir consumidos por la disciplina del Señor. Entonces confiesa tu pecado ahora, no mañana, no en la noche, ahora confiésalo. Te deja de sufrir bajo la vara de la disciplina del Señor. Reconcíliate con Dios, restablece tu comunión con Él. Es 1000 veces mejor humillarnos delante del Señor a estar sufriendo bajo su disciplina. ¿Qué aprendemos de este salmo? De este salmo aprendemos que no hay sustituto ni atajo para la disciplina que nos viene en la vida. Los justos, aquellos que han creído en el Señor, deben de aprender a vivir su vida con mucho cuidado en todas las áreas de ella. Tienen que estar buscando todo pecado y todo mal que se encuentre en su vida, ya sea en su interior, en sus pensamientos, en su hablar, o ya sea en el exterior con lo que hacen. Así como un detective, todos los creyentes deben estar buscando todas las pistas que los llevaron a pecar. Cuando tú peques, busca qué fue lo que ocasionó eso, qué viste, qué escuchaste, qué te provocó pecar. ¿Para qué? Para no hacerlo más, para santificarte para el Señor. Toda palabra tuya, todo pensamiento, toda acción la debes de comparar contra Dios, contra el Santo, contra lo bueno, lo justo que es el Señor. Y también aprendemos que la disciplina no es nada fácil, pero en la disciplina recibimos recompensas eternas cuando las tomamos con buena actitud. Si la disciplina del Señor la pasamos bien, si nos arrepentimos, vamos a aprender lecciones que nos van a cambiar por siempre. Y ese es el propósito de la disciplina del Señor, cambiarnos otra vez para ser como Cristo. Ese es el único propósito. Entonces, si te encuentras bajo la disciplina del Señor, así como David, acéptala y arrepiéntete de tu pecado. Y por último, no dures en arrepentirte de tu pecado, así como David lo hizo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de que este salmo sea duro, la otra cara de la moneda es tu gran amor para con nosotros.
Ayúdanos a entender que si tú nos disciplinas es por amor, Señor. Es porque así como un padre tú nos quieres corregir, quieres que seamos como Cristo. Y si nosotros andamos pecando, si nos obstinamos, si hay orgullo en nosotros, te pedimos que con tu vara, con tu disciplina, nos ayudes a cambiar, nos ayudes a dejarlo, Señor. Lo que te pido es que nos ayudes a confesar nuestro pecado siempre, no durar, no callarlo para no entrar bajo tu disciplina. También algo que podemos aprender de este salmo es que si pecamos debemos de confesarlo inmediatamente, Señor, y dejar ese pecado, no volverlo a cometer. Ayúdanos, Señor, a no obstinarnos de tal manera que lleguemos a tu disciplina. Pero si llegamos a tu disciplina, ayúdanos a aceptarla y a tomarla bien, enmudecer y no hablar contra ti. Y reconocer como David que es tu mano obrando sobre nosotros. Te pido que todos los que estemos aquí nos des corazones sensibles para arrepentirnos de nuestros pecados. Que si ahorita estamos bajo tu disciplina, que confesamos nuestros pecados ahora mismo, Señor. No dejar pasar nada de tiempo, sino confesarlo ahora para que termine tu disciplina y podamos reconciliarnos contigo, Señor. Te doy muchas gracias porque esta enseñanza es práctica y la podemos llevar a cabo todos los días de nuestra vida. Y te doy muchas gracias por tu palabra. Despídenos con bien, Señor, y ayúdanos a meditar en este salmo en la semana. Te damos muchas gracias, Dios, por tu amor que podemos ver aquí en tu disciplina. Amén.